Autoridades recorrieron las instalaciones destruidas de la Contraloría General del Estado. Lo calificaron como ataque político siniestro. Adulto mayor que padece de diabetes permanece en la calle luego de ser desalojado porque debía 2 meses de renta. Asesinan con un corte en el cuello a una mujer en el Cantón Durán. El crimen ocurrió cuando se dirigía a su trabajo. Su conviviente fue detenido. Pasajeros de bus asaltado en Urdesa capturaron y agredieron a 2 de los 4 presuntos delincuentes. La indignación ciudadana fue captada por cámaras de seguridad. Sujetos encapuchados y armados se llevaron $4.000 en efectivo de una vivienda. El atraco ocurrió cuando la propietaria botaba la basura. En lo internacional, se difunden las primeras imágenes del bebé de la familia Levarón, que sobrevivió a la matanza de su familia. Y conozca la elaboración de las cartillas y documentos en escritura braille, que son utilizadas en la ventanilla inclusiva del municipio de Guayaquil. Así empieza la noticia, emisión estelar. Miércoles 6 de noviembre, amables televidentes de todo el país, qué placer que nos acompañen fielmente como cada noche. Iniciamos. Un ciudadano de 63 años quien padece de diabetes permanece en la calle luego de ser desalojado del departamento en el cual habitaba porque ya debía 2 meses de renta. Él solicita ayuda. Esta vereda situada en las calles 10 de agosto y la Séptima siempre fue su lugar de trabajo. Allí vendía de todo para ganarse la vida. Actualmente también se ha convertido en su hogar. Bien duro, vivir así como estoy ahorita. Flavio del Peso tiene 63 años. 20 de ellos los ha pasado enfrentando la diabetes. En el 2011, una pequeña herida en el pie izquierdo se empezó a contaminar hasta que fue necesario amputarla hasta la altura de la rodilla. La preocupación vuelve a su cabeza debido a que hace 2 meses sufrió otro golpe, esta vez en el pie derecho, y actualmente la herida continúa más grande. Ese porque se me cayó esta tabla, apenas porque se me hizo así, ahora ya se me ha hecho grande. No me duele, sino que cuando me curo me arde. Flavio alquilaba un departamento junto a su conviviente de años, pero tras mantenerse 2 meses sin dinero para cancelar el arriendo, la propietaria los desalojó y desde ese momento debió cobijarse entre plásticos y sábanas en medio de la vereda. Él tomó esa decisión porque en realidad creo que no tiene cómo pagar el arriendo. Porque él está en la intemperie ahorita y él vive ahí día y noche, ya él viene el invierno. Después de quedarse en la calle, su esposa decidió abandonarlo. Se me fue porque no tenía cómo pagar arriendo de casa, no sé dónde estará ella. No le dijo nada, ni siquiera se despidió nada. No, se fue, ella media molesta por la señora esa que vino aquí, por la viña casa. A la hora de realizar sus necesidades biológicas debe pedir prestado el baño de alguna casa en el sector, pero eso resulta incómodo para Flavio. Actualmente continúa vendiendo en la misma vereda y con ello le alcanza para su alimento y para sus medicinas. Sin embargo, necesita un hogar. Un sitio donde estar tranquilo. Eso es lo único que yo pido la ayuda. Porque yo no cojo bono, yo no cojo nada. Que tomen carta en el asunto y ayuden al señor que está viviendo a la intemperie. Necesita como que lo ayuden como un sustento más, el bono, qué sé yo. Informó José Morales. Asesinan con un corte en el cuello a una mujer en el Cantón Durán, provincia del Guayas. La policía detuvo al ex conviviente de la víctima como principal sospechoso del crimen. Julio César Saona nos amplía el tema.
Se trata de una persona detenida, la cual está vinculada con el asesinato de una mujer en el cantón Durán, en la provincia del Guayas. Es lo que aseguró el comandante de policía de la zona 8, Ramiro Ortega. Tras la separación de su conviviente, el sujeto habría tomado la decisión de quitarle la vida. Durante horas de la mañana de este miércoles, el plan se llevó a cabo. Susto en el sector de San Enrique. Los operativos se pusieron en marcha casi de inmediato. Aproximadamente a las 06 horas de la mañana, la ciudadana María Nidia Mina Angulo, de 42 años de edad, luego de salir de su domicilio a una distancia aproximadamente de 60 metros desde el lugar, es interceptado por un sujeto quien le propina varias heridas con un arma cortopunzante. Según la autoridad policial, el sujeto ya presentaba antecedentes. Fue capturado al sur de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector de la Isla Trinitaria. Que el presunto causante de este hecho sería su conviviente, con quien mantenía una relación hasta hace 15 días, pero producto de sus diferentes acciones violentas, discusiones, peleas, agresiones que habían tenido en los últimos 15 días, ellos se separan. De ahí que siguen las indagaciones. Por ello, las evidencias son analizadas minuciosamente. En los próximos días se daría más detalles de lo ocurrido. Sin embargo, en el lugar de los hechos, vecinos de la zona aún no podían salir de la impresión de lo que había sucedido. Mi vecino, una excelente persona, que no es justo. Hay una señora que la han apuñaleado, creo, allá. Entonces de ahí me vine y yo dije, puede ser alguien conocido. Entonces me vine a conocerla y es la vecina que la han muerto. La pareja tuvo 2 hijos, los cuales ahora están al cuidado de sus familiares, informó Julio César Zahora. Pasajeros de un bus que fue asaltado en Urdesa Norte, en Guayaquil, capturaron y agredieron a 2 de los 4 sospechosos. Parte de la indignación ciudadana fue captada por una cámara. Los sujetos fueron entregados a la Policía Nacional. El robo se había consumado en el bus de la línea 12. Los 4 delincuentes se bajaron, pero 2 de ellos no lograron escapar. Los perjudicados los alcanzaron y los cerraron a golpes en plena calle. Ocurrió en la avenida primera de la ciudadela Urdesa Norte, en Guayaquil. Los moradores se unieron a esta acción contra la delincuencia. Unos querían herirlos, pero para buena suerte de ellos, llegaron uniformados a la Policía Nacional en un patrullero. Dos de ellos se dan a la fuga en precipitada carrera. Uno de ellos había tenido en su poder un arma blanca, un cuchillo, que es lo que supieron manifestar. Se les encontró en poder de ellos 2 celulares que habían sido sustraídos. Los gendarmes los pusieron a buen recaudo pese a la insistencia del populacho, que se mostraba indignado. Eso ocurrió a las 20 horas con 24 minutos y fue captado por la cámara de un domicilio. Eso es lo que están buscando, porque los ladrones están más armados que nosotros. Entonces ya la gente está cansada. ¿Y qué nos queda? Caerles a palo y recuperaron las cosas robadas. Estas otras imágenes corresponden a un hecho con similares características, registrado a pocos metros el 18 de octubre. Otra vez los pasajeros de la línea 12 como víctimas de un robo que pretendían hacer justicia con sus propias manos. Situación que no solo preocupa a los habitantes de ese sector residencial de la ciudad. La vez pasada robaron aquí mismo a puras mujeres, entonces se bajaron las mujeres y ¿qué nos quedó? A tacazo limpio y a carterazo. También a los conductores que circulan todos los días por esa ruta, con pasajeros que en horas de la noche salen desde sus trabajos y universidades. Lo que pasa es que uno no puede hacer nada, uno como conductor, uno se queda callado, no es que uno trabaja todo a diario, todos los días por aquí. El pasajero se queda y uno no puede hacer nada contra los delincuentes. Es la policía que tiene que trabajar más en este sector. Los 2 detenidos ahora se encuentran en manos de la justicia, acusados por el delito de robo, mientras que en ese barrio los habitantes y transeúntes les han declarado la guerra a los delincuentes, informó Charlie Pisa. Roban en una zapatería ubicada en la ciudadela Marta de Roldós, al norte de Guayaquil. Según la denuncia, el perjuicio económico asciende a $10.000. Julio César Zahora con los detalles.
El robo fue captado durante horas de la madrugada en el sector de la Marta de Roldós, en el norte de Guayaquil. Al parecer, varios sujetos ingresaron hasta este local de venta de calzado. En el metraje se divisa la paciencia que tenían los antisociales y cómo se llevaban poco a poco la mercadería en vehículos. El propietario del local, con impotencia y frustración, explicaba lo que había sucedido. Los delincuentes, al parecer, entraron al local y dentro del local trajeron sacos para guardar la mercadería. Y al parecer, por los videos que pudimos ver, más o menos a las 2 de la mañana abrieron nuevamente el local y se llevaron la mercadería en sacos. Teníamos zapatos, ropa, perfumes. Menos de una hora lo dejen a uno prácticamente sentado sin saber uno qué hacer. Luego de cometido el ilícito, los sospechosos emprendieron la huida con lo sustraído. El perjudicado da un monto aproximado de las pérdidas. Estamos hablando más o menos de más de $10.000 en mercadería que se llevaron, en zapatos, ropa, perfumes y otros accesorios más que teníamos. Nuevas líneas que queríamos emprender. Por su parte, la policía ya hace las investigaciones respectivas ante lo ocurrido. El propietario cierra el local a aproximadamente 5 de la tarde, ya lo que llega a abrir a las 8:30 de la mañana del día lunes se percata que se han sustraído entre mercadería y cosas un monto aproximado de $10.000. Que ante este tipo de hechos, la ciudadanía también debe alertarlos. Se está dando seguimiento al caso. En el local no se tiene cámaras, pero mediante seguimientos con la policía investigativa ya se está realizando las coordinaciones pertinentes para tratar de localizar a las personas que han cometido estos robos. Informó Julio César Saona. Sujetos encapuchados y armados se llevaron $4.000 en efectivo de una vivienda en el centro de Guayaquil. El atraco ocurrió cuando la propietaria del inmueble salía a botar los desechos. Veamos. Eran 5 sujetos, todos de nacionalidad extranjera, encapuchados y armados, sorprendieron a una familia completa que se disponía a descansar. Decían que ser una banda ya internacional y que ellos vienen por el dinero y por el oro, no quieren ninguna máquinas, no quieren nada. Nos amordazaron, pies y cabeza, la cara, y nos apuntaba con las tijeras de los ojos y no hablamos, y con la pistola también que nos rastrillaba. Ese tormento duró como una hora. Los pillos avanzaron hasta una habitación donde estaba el dinero. Se llevaron $4.000 en efectivo y joyas. Después de esto se fueron. El hecho se habría registrado en horas de la noche cuando una de las propietarias de este local había salido a arrojar la basura. En ese momento fue interceptada por estos 5 sujetos encapuchados. Otros ya estaban en el interior de su vivienda. Los delincuentes entraron a la vivienda sin que los dueños se percaten. El propietario sospecha de un ex empleado que tenía llaves de la puerta principal, porque cuando renunció se negó a entregarlas aduciendo que se le habían extraviado. El ciudadano que trabajaba aquí, le ha dado la llave a la banda, porque entraron a las 9 de la noche, entraron libremente, ellos ya han estado en el patio. Cuando baja mi hija Jenny a botar la basura, ya le encontraron aquí y le taparon la boca ya. Nos insultaban barbaridades, hijo de tal, hijo de cual, dame la plata, que te vamos a matar y tantas cosas, ¿no? Me amarraron pies y manos y la cara, le pusieron la cinta de embalaje, junto con mi hija amarrados, y por fin fueron por mi mujer al otro piso. El robo ocurrió en un edificio de la intersección de las calles Avenida Quito y Manuel Galesio, una zona comercial de la urbe porteña. Los trabajadores están atemorizados. Aquí se cierra temprano, no dejan a uno trabajar como debe ser. Hay que ser más pendientes, que más ronda, porque pues por acá muy rara vez se ve policía. Roban con armas, con cuchillos. Informó Adriana Méndez. En menos de 24 horas roban en 2 buses urbanos en diferentes sectores del noroeste de Guayaquil. Estos hechos delictivos fueron captados por cámaras de las unidades de transporte asaltadas. La línea 160 de la cooperativa Carlos Castro ha sido en los últimos días blanco de los delincuentes, que por ejemplo el 31 de octubre en el sector de la Florida en el noroeste, robaron con un cuchillo hasta el último centavo al conductor.
e intentaron agredirlo con el arma blanca. Un día después, en el sector de La Ladrillera en Flor de Bastión, 3 sujetos se subieron a otra unidad cancelando el pasaje. Pero después de unos segundos, procedieron a desvalijar al chofer y a los pasajeros. Y así bajaron con las pertenencias de los usuarios de esa unidad de transporte que circulaba por el noroeste de Guayaquil. Conversamos con algunos profesionales al volante de esa y otras cooperativas de transporte. Ellos están preocupados ante los constantes hechos delictivos que tienen que enfrentar todos los días en esta ruta. Se pide a la Policía Nacional que siga continuando la vigilancia. ¿Cuántos robos en la 160 en los últimos días? Unos dos, así, pero a los pasajeros, celulares y a nosotros la uno que se trabaja. Lo que es la entrada a las 8 en adelante, hacia arriba lo que es la gasolina, hasta el Monte Sinaí. Todos esos lugares son bien complicados, la delincuencia es bien dura. Y nosotros queramos así un poquito, porque le meten la mano, o si no suben que venden agua y le meten la mano y se van. De su parte, los pasajeros esperan acciones inmediatas antes que ocurra una desgracia en cualquiera de estos automotores. Conductores, pasajeros, todo el mundo que viaja está en riesgo de que los maten. Es que muchas veces mire que si el delincuente lo coge, pues en poco tiempo sale nuevamente. En la mayoría de los buses han instalado cámaras para detectar el rostro de los antisociales y proporcionar los videos a la policía para que realice las respectivas investigaciones y que estos sujetos peligrosos sean capturados lo antes posible, informó Charlie Pizarro. Varias autoridades recorrieron las instalaciones destruidas de la Contraloría General del Estado. El contralor Pablo Celi aseguró que se trató de un ataque político siniestro. Por su parte, la fiscal general Diana Salazar señaló que existe contundente información que relaciona a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y a Virgilio Hernández en el delito de rebelión. Pablo Celi, Contralor General del Estado acompañado de varios excontralores, y Diana Salazar, Fiscal General del Estado, entre otras autoridades, recorrió lo que fue uno de los edificios más modernos de la capital. Y hoy es un lugar lúgubre. Así quedó la Contraloría luego de los días de manifestaciones y los cuestionamientos por los actos vandálicos que ahí se registraron. No cesan. Se ha plasmado un intento de sabotear una de las funciones más importantes del Estado. Celi está convencido que la intención era destruir todo el trabajo investigativo que han efectuado durante los últimos 2 años. Habló de 5.500 informes, 10.500 con responsabilidad administrativa, 6.400 con responsabilidad civil y 520 indagaciones de índole penal. Diana Salazar, Fiscal General del Estado, es cauta al ser consultada sobre la hipótesis que el incendio en la Contraloría fue planificado y coordinado a través de un grupo de WhatsApp. Las investigaciones dejaron al descubierto un chat denominado Grupo Libertador. La Fiscalía lleva a cabo una teoría del caso que es presentada ante los jueces y son ellos quienes tienen que decidir si se ha comprobado o no estos hechos. Salazar resaltó que el trabajo es netamente técnico. Pero se refuerza la hipótesis de que detrás de todo esto estaba el correísmo. Estamos nosotros recabando todos y cada uno de los elementos que nos lleven a tener la certeza de quiénes estaban detrás de estos actos. Al tiempo de justificar las acciones legales en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y Virgilio Hernández. Una abundante y contundente evidencia que han permitido sostener, en primer lugar, una formulación de cargos, también solicitar una prisión preventiva por los elementos, no por tweets, no únicamente por sus manifiestos, sino por evidencia clara y contundente. Informó Héctor Romero. Durante su comparecencia ante la comisión que investiga los hechos ocurridos en el paro, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, expuso que existieron más de 20.000 noticias falsas que en su mayoría fueron originadas desde Venezuela. Entre otros aspectos que buscaron generar un mayor caos durante las protestas originadas durante los 11 días de paro, estarían las noticias falsas. Así lo dijo la ministra de Gobierno durante su comparecencia en la comisión legislativa que investiga estos hechos. Circulan fotos falsas, circulan montajes, circula un audio
en el que supuestamente una supuesta enfermera decía: soy enfermera de un hospital de Quito, hay 30 niños que han muerto porque la policía entró, porque los gases entraron. Todo esto es falso. En total detalló que existieron 20.000 noticias falsas. De otra parte, también indicó que los registros del sistema de salud muestran que se atendió a 1.597 personas. El 79.5% de las atenciones médicas se dan en Pichincha y en Azuay. El 66% de los policías que fueron heridos fueron atendidos en centros de salud en Pichincha. En torno a esta exposición desde el lado oficial respecto de lo sucedido en las protestas, el legislador Héctor Yepes solicitó mayor información para poder contrastar lo entregado por las partes. La ministra ha dicho que, salvo 2 casos que se investigan por muerte violenta, el resto de fallecidos durante las protestas serían por accidentes. Yo lo que le he pedido es que nos envíen a esta comisión toda la documentación forense, que algunos hablan de asesinatos y otros hablan de accidentes. Lo riguroso de la investigación que desde esta comisión especial se debe ejecutar estaría en aclarar casos que no pueden quedar impunes. Aquí ha habido 11 muertos, hay que ver cuáles fueron las causas. Hay 11 personas que han perdido el ojo, una persona que se ha quedado sorda, otra persona que se ha quedado ciega. Hay cientos de heridos, tanto civiles como policías y militares que son también ciudadanos, y todo eso debe ser esclarecido. Pero para elaborar un análisis objetivo sobre los hechos suscitados durante las protestas de octubre, asegura el asambleísta Jaime Olivo, se deben realizar aún varias comparecencias. Estamos ya previstos para que comparezca el compañero Jaime Vargas y el presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, el señor Contralor y los señores rectores de las universidades, y también otras personas que han estado inmersos en esta movilización. Hasta este 23 de noviembre, la comisión especial que investiga lo relacionado con las protestas tendrá que presentar el informe al Pleno del Legislativo. Aquí también ha hablado la ministra de violencia organizada, que todos vimos, y el gobierno sostiene la teoría de un golpe de Estado, que también queremos ver las pruebas y que se le ponga el cascabel al gato. Pues ¿quién fue? Finalmente, sobre el presunto uso de exceso de la fuerza ejecutado por los gendarmes, Romo señaló que se actuó dentro de la ley. Sin embargo, al existir denuncias, pedirá a la Comandancia General se investiguen estos hechos. Informó Javier Rosero. En el Centro Municipal de Apoyo a Personas con Discapacidad Visual, 4 de enero, se lleva a cabo la elaboración de las cartillas y documentos en escritura braille, que luego son empleados en el Cabildo Porteño, donde ya están funcionando las ventanillas inclusivas. Hace 3 años, José Luis Martillo llevaba una vida que para él era normal. De pronto, producto de un problema de salud, perdió la visión y con ello sentía que su mundo se había apagado. Me deprimí mucho y pensé muchas cosas malas, ¿verdad? Sin embargo, alguien lo invitó al Centro Municipal de Apoyo a Personas con Discapacidad Visual 4 de enero. Allí descubrió que todavía cuenta con mucho potencial para compartir. Andar con el bastón no es simplemente andar, sino hay técnicas para movilizarse y poder andar en la calle independientemente. Desde que el municipio guayaquileño implementó las ventanillas inclusivas, José Luis y otras personas con discapacidad visual elaboran los documentos en escritura braille, necesarios para los trámites que se requieran. Como parte del proceso de rehabilitación, principalmente para las personas no videntes que adquirieron su discapacidad en una edad adulta, es enseñarles el sistema braille, que es su sistema de lectura. Entonces, como parte de este ejercicio, ellos realizan las cartillas para que puedan ser usados luego en las entidades municipales. La idea de aperturar estas oficinas es con la finalidad de permitir mayor independencia a las personas con algún tipo de discapacidad. Se ha creído que para atender a una persona con discapacidad tiene que haber un intermediario, tiene que haber una persona que te explique qué es lo que quiere la persona con discapacidad. El objetivo de la iniciativa municipal es lograr que el proyecto también llegue a la empresa privada. Y podamos tener menús de restaurantes en braille, que podamos tener personal que sepa lengua de señas básico. El servicio de ventanilla inclusiva es considerado pionero en América Latina. Por tal motivo, el 30 de noviembre recibirá un reconocimiento en la ciudad de Bogotá, Colombia. De hecho, nuestra alcaldesa será premiada como la alcaldesa solidaria e incluyente de Latinoamérica 2019, específicamente por el programa de ventanillas inclusivas. Esto de la discapacidad no es el fin de la vida, esta es una nueva etapa en nuestra vida.
Informó José Morales. ¿Sabía usted que en Ecuador se cultivan 5 variedades de uva de mesa y otras 23 se encuentran en etapa de prueba de productividad? Los detalles al regresar del corte. ¿Sabía usted que en Ecuador se cultivan 5 variaciones de uva de mesa y otras 23 se encuentran en etapa de prueba de productividad? Carlos Julio Grumendi recorrió una viña ubicada en el kilómetro 99 de la vía Guayaquil-Salinas, donde se cosecha la fruta para exportación. Entre largas extensiones de terreno se cultiva la uva de mesa, una de las frutas no tradicionales más recientes en el país. Su cosecha se la efectúa en la provincia de Santa Elena. Debido al clima en este sector, esta favorece su cultivo y poco a poco ganó espacio en actividades comerciales dentro y fuera del país. La ubicación geográfica de Santa Elena, la tierra, el agua, el clima, las horas luz son totalmente similares a la parte norte de Perú. Han existido resultados positivos, rendimientos muy buenos. Desde que la planta es sembrada, pasan 14 meses para su primera cosecha. Hay podas de formación, poda de producción y la parte final que es la cosecha. Toma aproximadamente un año, 14 meses, hasta poder tener tu primera cosecha. Tenemos una ventaja muy buena que puedes programar tú cuándo quieres cosechar. Si quieres cosechar en julio o quieres cosechar en noviembre, es de acuerdo a tu producción. Hoy en día existen 5 empresas dedicadas al cultivo de uvas de mesa, ubicadas en las provincias de Santa Elena y Loja. La uva que es cosechada desde la península de Santa Elena es distribuida en el mercado local, pero además de ello se la exporta a varios países europeos. Según cifras de la Asociación de Productores de Uva del Ecuador, en lo que va del año 2019, la producción llegó a 1.700.000 kilos, repartidos entre 5 empresas, 1 millón para consumo interno y lo restante, 700.000 kilos, son de exportación. El embalaje se hace de diferente tipo, donde puede ser el embalaje que es para exportación o el embalaje que es aquí para lo que es nacional. Y pasan a paletizarse, luego de que está paletizado pasa al frigorífico. Ahí permanece hasta que sale la fruta para exportarse. La jornada laboral en el viñedo arranca desde muy temprano. En la actualidad se ofrecen 1000 plazas de trabajo. Los recolectores son oriundos de parroquias y comunas cercanas, como Chanduy, Atahualpa, Zapotal y Colonche. Saneando así las uvas, sacándole las dañadas, enfundando lo que es eso. También cuando ya es de cosechar, le sacan las fundas y hacemos la limpieza. Por el momento ahorita estamos en lo que es el tema de cosecha. Lo que hacemos es solamente es de cosechar lo que es la uva, sanear, sacar las bayas partidas, podridas. Según los productores de la fruta, producir uva en el país cuesta alrededor de $35.000 la hectárea. Todo esto es muestra que Ecuador es fértil, informó Carlos Julio Gurumendi. Pasamos a otro tema. La jueza Daniela Camacho, quien tramita el caso Sobornos 2012-2016, levantó la orden de prisión preventiva que pesaba en contra de Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa, y Laura Terán, antigua asistente de presidencia. No obstante, deberán presentarse periódicamente, usar un grillete electrónico y tienen prohibido salir del país. Los reconocidos escritores y analistas Álvaro Vargas Llosa y Mauricio Rojas se encuentran en Guayaquil para participar en una charla magistral sobre la conmemoración de los 30 años de la caída del muro de Berlín. En ese contexto abordaron la situación de Latinoamérica. Adriana Peralta conversó con ellos. La conmemoración de la caída del muro de Berlín los reúne en Guayaquil. Pasaron 30 años desde que se logró enlazar a una Alemania fragmentada por los estragos de la Segunda Guerra Mundial, aunque el escritor chileno Mauricio Rojas considera que más muros se han edificado, pero lejos de Europa. Hay muchas cosas que enfrentar,
O sea que la historia continúa. Algunos pensaron que iba a terminar poco menos con la caída del muro. La historia continúa, hay mucho de qué preocuparse, sin perder el optimismo. Pero tenemos que ver que hay realidades duras, el populismo, por ejemplo. Hechos con cierta recurrencia en América Latina, así advierte Álvaro Vargas Llosa, quien toma como ejemplo el caso Argentina. O la incapacidad, diríamos, de algunos de los líderes de centro derecha o líderes más bien liberales. ¿Qué pasa? Que si uno recibe una herencia populista autoritaria de izquierda y no acomete una reforma a fondo, para llevar a ese modelo hacia un lugar muy distinto, al final uno termina convirtiéndose en responsable de aquello que heredó. Que Ecuador está entre los países donde se repartió la herencia, esa que trae consigo lo que pudimos ver durante los días de paralización. Se instala un sistema que en realidad no solamente es un sistema instalado por el correísmo, porque ustedes tienen un sistema de herencia populista antiguo, pero el correísmo lo exacerbó, evidentemente. El presidente recibe una herencia y trata de hacer unas tímidas y leves modificaciones. Y entonces un sector muy radicalizado, que yo no sé ni siquiera si es la mayoría del país, yo no creo que es la mayoría del país, pero en todo caso un sector importante lo impide, y lo impide por vías que no son democráticas. En cuanto a Chile, Rojas no divisa un panorama claro mientras un sector de la oposición rechace la opción del diálogo. Pero el gobierno está logrando pasos importantes y vamos a ver si eso tiene impacto. Ha disminuido la cantidad de gente que está en las calles, también los hechos de violencia han disminuido, pero todo eso está latente y está en juego. Ambos darán una charla magistral en el malecón del Parque Histórico este jueves a las 19 horas, informó Adriana Peralta. Amables televidentes, gracias por preferirnos. El presidente de la República, Lenín Moreno, mediante cadena nacional, aseguró que se procederá con un registro de los vehículos en el país. Asimismo, informó que se abrirán escuelas rurales y se revisará el examen Ser Bachiller. Registro de vehículos. Primero, vamos a hacer un registro de las camionetas que en el campo sirven para transporte de pasajeros y alimentos. Esa es una función muy importante para el campesino y su familia. Lo mismo haremos con las motos. Nuestros tenientes políticos informarán en sus respectivas parroquias cómo funcionará este registro. Créditos a los campesinos. La Corporación Financiera Nacional y Banco del Pacífico se han desplazado al campo para ofrecer créditos a los cebolleros, a los lecheros, a los paperos, a los bananeros, a los maiceros o a nuestros arroceros. Apertura de centros de acopio. Abriremos decenas de centros de acopio de estos mismos productos para lograr que el productor venda mejor el resultado de su trabajo, para que el consumidor acceda a ese mismo producto más barato. Reapertura de escuelas rurales. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para reabrir más de 500 escuelas rurales en un año que sin ningún sentido las cerraron en el pasado. Examen Ser Bachiller. Vamos a revisar exhaustivamente el examen Ser Bachiller. Qué doloroso es ver tantos jóvenes, sobre todo del campo y los barrios periféricos, deambulando por las calles con la frustración de no haber podido seguir la carrera de sus sueños. Tener un examen único para juzgar y calificar a todos nuestros jóvenes por igual es injusto, es discriminatorio. El barranco del río Tomebamba no es solamente un ícono de la capital azuaya con sus casas colgantes, es también un rincón natural que debe ser contemplado y recorrido con gran interés y capacidad observadora. Lo primero que observa el caminante en este espectacular paseo es la presencia del piñuelo, especie que los cuencanos le han llamado bouquet de novia. Ya en el llamado Paseo 3 de Noviembre, sendero peatonal lleno de verdor y belleza, se observan junto al río hermosos y curiosos árboles que albergan a cantarinas aves, mientras las vistas que proyectan son de veras encantadoras para todos los paseantes junto al río Tomebamba. De pronto, el caminante encuentra una escalinata sobre la cual un hermoso árbol de molle bifurcó su tronco cual si fuera un natural puente, siendo el elemento más llamativo de este singular rincón cuencano. Que las orillas de nuestros ríos, especialmente el Tomebamba, es el símbolo más grande que tenemos de vida y de naturaleza en la ciudad de Cuenca. Las viejas casas colgantes que se observan en el barranco muestran cada una diversos y variados detalles para ser contemplados con inusitada atención. Las madrugadas hay gente
gente que viene a admirar las aves que existen en ese lugar. Creo que es uno de nuestros sitios emblemáticos de Cuenca, como para disfrutarlo y caminarlo. Como dice nuestro eslogan, Cuenca es una ciudad para vivirla. Los árboles que se encuentran en la ribera del río junto a las plantas y arbustos y un bosque de piñuelos son los elementos que invitan a soñar con espíritu contemplativo. Es un lugar donde los poetas se inspiraron por mucho tiempo y que creo que todos podemos seguirnos inspirando sin ser poetas, solamente por el hecho de caminar por ese lugar. Las bellezas de este verde espacio citadino terminan en el trayecto con la llamada Casa de los Arcos, que se rige solemne y majestuosa para la vista y contemplación de todos los observadores. Es un lugar maravilloso para visitarlo, para disfrutar del aire libre, de mirar nuestro maravilloso Tomebamba. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Mañana en nuestro espacio de opinión estará la presidenta de la Cámara de Industrias, Catherine Costa, con quien trataremos temas de mucha importancia. Así nos despedimos. Enseguida Copa. Buenas noches.